Buenos días, Raúl. Buenos días, Luis Eduardo. Alentich, en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello, se complace en ofrecer el innovador diplomado Calidad e Inocuidad Alimentaria. Este diplomado desea formar profesionales con mayor profundización y manejo de los conocimientos científicos, tecnológicos y de gestión para enfrentar a nivel global las necesidades de desarrollo, actualización, innovación, regulación y control que requieren la producción y comercialización de alimentos de calidad y específicamente inocuos. Hoy hablaremos un poco sobre en qué consiste el diplomado de calidad e inocuidad alimentaria, cómo está estructurado este diplomado y qué beneficio tendría este diplomado para todos los participantes que realicen pues, este programa. Hola Raúl, hola Luis Eduardo. ¿Quién, Hola, Matica. quién nos podría hablar un poco en qué consiste un poco el diplomado de calidad e inocuidad alimentaria? Raúl. Bueno, fíjense presentar una visión amplia, bastante detallada, sobre cómo ha ido evolucionando y lo que tenemos en la actualidad en materia de higiene e inocuidad alimentaria. Repito, una visión amplia y detallada en relación a múltiples aspectos que hoy abordan esto: la higiene, la inocuidad alimentaria, la calidad de los alimentos, comenzando por aspectos conceptuales, concepto de lo que es seguridad alimentaria, el concepto de inocuidad alimentaria, el concepto de calidad, concepto de lo que es un peligro, los peligros que comprometen la inocuidad de los alimentos. De igual manera, el riesgo que está implícito en cada uno de estos peligros. Entonces, múltiples aspectos inherentes a conceptos que hay que manejar en el mundo que tiene que ver con inocuidad alimentaria. De igual manera, la legislación. ¿Qué legislación tenemos a nivel nacional? ¿Qué legislación se presenta en el marco internacional? Las distintas instituciones que estarían abordando estos aspectos y dan lineamientos en materia de higiene e inocuidad alimentaria. Y posteriormente, toda una serie de prerequisitos que nos permiten desarrollar el ambiente adecuado, el ambiente higiénico, donde poder procesar, donde poder transformar los alimentos. Y este ambiente nos sirve de base para poder alcanzar esa condición de inocuidad, es decir, la garantía de que el alimento no sea la causa de una afección sobre la salud del consumidor. Y veremos hoy en día cómo en muchas normativas estos dos aspectos deben ir de la mano: el ambiente apropiado, las condiciones higiénicas, esos múltiples prerequisitos que van, si se quiere, desde las buenas prácticas agrícolas, la seguridad alimentaria, limpieza, desinfección, manejo de los químicos, etcétera, etcétera, hasta el sistema HACCP, analizar el peligro y desarrollar estrategias para poder mantenerlo bajo control o anularlo por completo. Claro. Y hablaremos también un poco sobre la ISO 22000, sobre la ISO 9001, sobre la FSC 22000. ¿Qué nos podías hablar un poquito sobre este tema, Luis Eduardo? Buenos días. Bueno, una de las cosas que me llama la atención y me agrada de este diplomado es que, primero, que está avalado y soportado por una institución académica que es una de las principales, según los últimos rankings de Venezuela, y por una empresa que, como es Alintis, que tiene ya más o menos 10 años en el mercado. Ok, 11, no, 11 años. 11 años, bueno, yo calculé 10. Yo siempre intento en los cursos iniciar cualquier conversación de este tema con la pirámide de inocuidad alimentaria, que ya el profesor Raúl la recorrió. Entonces,
uno de los temas interesantes de o de los puntos interesantes y atractivos de este diplomado es que hace ese recorrido de la pirámide de inocuidad alimentaria desde los prerequisitos hasta los últimos sistemas de certificación, haciendo énfasis en la FCC 22000 por el empuje que ha tenido en los últimos años, quizás por ser parte de por tener como fundamento la ISO 22000, que ya muchas organizaciones tenían ya cultura de ISO 22000. Con respecto a la 9001, la ISO 9001 y la ISO 22000, Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión de Inocuidad, que han sido las dos normas de referencia, en este diplomado, aparte de la estructura normal y lo que ha significado en el transcurso de lo que es la industria, de la historia de la industria de alimentos, también hablaremos sobre las actualizaciones derivadas de esta misma dinámica. En el caso de la 9001-2015, que en algún momento se esperó que saliera en septiembre de este año, pero fue tanto los cambios que se están pensando que ya se comentó que va a salir para el 2026. En cambio de la ISO 22000, que es Sistema de Gestión de Inocuidad, sí se espera que aparezcan en septiembre de este año unas actualizaciones bien interesantes. Y las principales ya las notamos con el adenda del 20 de febrero del 2024, donde ya se incluía en el 4.1 y 4.2 unas modificaciones derivadas justamente de la inclusión del cambio climático. Y esto también afectó a las otras 31 normas de sistema de gestión ISO. Interesante de este diplomado es la capacidad que tiene de actualizarse porque justamente esto es un ámbito muy dinámico. Entonces, aunque los ciertos conceptos sigan siendo los mismos, pero podemos decir que vienen repotenciados y vienen desde otra perspectiva. Es más, en este diplomado se incluyen otros prerequisitos tomando en consideración las actualizaciones del Códex Alimentario y el impacto que ha tenido en nuestra norma reciente HACCP, que es la NTF 4073 2022 HACCP requisitos. Es decir, este diplomado va a ser un diplomado totalmente actualizado, o sea, siempre nos estamos actualizando y la persona que haga este diplomado estará, como quien dice, al día, pues, de todas los nuevos cambios que han habido en las diferentes normas. ¿Qué beneficios traería para una empresa que sus participantes hagan este diplomado o para una persona que haga este diplomado? Bien, es interesante tener al día esa panorama en relación a los alimentos. Hoy en día el consumidor está más informado sobre múltiples aspectos inherentes a los alimentos y hay que partir desde el hecho de que estamos obligados a comer. Ese es el combustible que nos mueve. No obstante, este es un canal de entrada de ciertos problemas a nuestra salud. Entonces, hoy en día el consumidor está más informado. La legislación está al día en materia del cumplimiento de todos estos aspectos. Entonces, es sumamente importante que en la actualidad la industria de los alimentos esté al día en formación, en capacitación de su personal, de que se tenga conocimiento de cómo ha ido evolucionando todo esto a lo largo del tiempo. Como bien señalaba Luis, las normas no son estáticas. Esto va permanentemente retroalimentándose sobre la experiencia que vamos ganando en el tiempo y se va incorporando paulatinamente en las revisiones que se hace de cada una de estas normas. Entonces, la idea también en este diplomado, la parte de innovación, porque ya se han dado varias cohortes de este sentido, es mantener al participante informado de cómo ha evolucionado y qué se tiene sobre el tapete en el momento actual en materia de higiene, en materia de calidad, en materia de inocuidad de los alimentos.
¿Qué beneficio creen ustedes que traería la formación, pues, de un participante dentro de una organización? O sea, Marta Rodríguez, pertenezco a una organización o una industria y mi gente, mi equipo toma este diplomado. ¿Qué beneficio traería este diplomado para una organización? Bueno, primero vamos a hablar un poquito de estadística para darte la respuesta. Cuando nosotros revisamos la estadística y vemos el impacto de la capacitación en un sistema de gestión y por ende cuidar lo que es la inocuidad de un producto y en consecuencia la salud pública, vemos que el impacto es grande. No una capacitación meramente asistir a un curso, ni dar mucho conocimiento, sino una capacitación que a la larga se convierta en competencias para, para este participante, en el caso tuyo, Marta. Cuando revisamos, por ejemplo, datos de la FDA y datos de muchas certificadoras, vemos que no, no tanto quizás la falta de capacitación, sino la capacitación no hecha de manera adecuada es una de las segundas causas que provocan aquellos eventos adversos a la inocuidad alimentaria y por lo tanto a la salud pública. Recordemos, hay un dato muy alarmante que dice que cada 23 segundos en el mundo muere un niño menor de 5 años por, por consumo de alimentos. En general es agua, que también es considerado como un alimento. Entonces, y cuando vemos la mayoría de los sistemas de certificación, incluso, por ejemplo, cuando vemos como las reflexiones que hacen las instituciones a nivel mundial, siempre vamos hacia el hecho de dar la parte técnica, pero esa parte técnica tiene que ir acompañada de internalizar cuáles son los riesgos si tú no haces la diligencia debida. En el caso, por ejemplo, hay una máxima en la industria de alimentos: prepárate para lo peor y espera lo mejor. Y eso se puede lograr mediante una capacitación que sea orientada hacia ese tipo de objetivo. Y considero que el diplomado al que nos estamos refiriendo justamente cumple con ese perfil. Raúl, ¿tienes algo a que adicionar? No, perfecto. Y digamos, el nombre de un producto, la marca. Este prestigio hay que cuidarlo, este prestigio hay que mantenerlo en el tiempo, no verse en ningún momento incurso en un problema de salud pública. Eso afectaría enormemente la marca y el prestigio ganado en el tiempo. Entonces, la capacitación juega un papel muy importante. Y acuérdense, capacitación a lo largo de toda esa infraestructura es importante, la infraestructura de la organización, que haya conocimiento en materia de lo que es inocuidad alimentaria y de todas las distintas estrategias que hoy en día se están manejando al respecto. Cómo controlar cada canal de ingreso de peligros que puedan comprometer la inocuidad de un alimento. Tenemos que aprender a manejar los químicos, aprender a manejar las plagas, tener la infraestructura correcta, aprender a manejar los productos químicos, los objetos, lo físico, que también podría ser un peligro. Tener esa visión amplia y de todas las distintas estrategias que hoy en día se están manejando para crear ese ambiente adecuado, idóneo, donde poder trabajar y transformar un alimento con plena y total seguridad en la inocuidad alimentaria. Si yo, por ejemplo, si yo quiero ser auditor, ajá, Luis, para no. Yo quería hacer una acotación. Escucho al profesor Raúl, que fue mi profesor, por cierto, y creo que una de las cosas que a mí me gusta de este diplomado, no porque estemos involucrados, cuando el CODES cambia al 2020, actualización 2022-2023, cambia el concepto de programa y prerequisito, resaltando ciertos programas que fueron tomados también por la NTF 4073, dándole realce. Pero cada vez que tú, cuando revisas el documento del CODES, cada vez que empieza un capítulo, resalta
los prerequisitos, en especial las buenas prácticas higiénicas. Oigo al profesor Raúl hablando y él hace mucho hincapié en los prerequisitos. Y yo estoy ahorita terminando un curso, impartiendo también un curso de posgrado en el área de inocuidad. Y también hago hincapié en los prerequisitos, porque ahí es donde más del 90% de los eventos en contra de la inocuidad ocurren por eso, por ese motivo, por incumplimiento de alguno de esos prerequisitos. Entonces, repito, una de las cosas que me gusta de esta estructuración de este diplomado es porque hace mucho énfasis en la importancia de los prerequisitos, porque quizás en la industria mucha gente nos vamos por el HACCP, FCC 22000, que las normas ISO, pero la mayoría de la falla está en los prerequisitos. Hay que afincarse y ahondar en los prerequisitos de inocuidad alimentaria, que son la base de la pirámide de inocuidad alimentaria. Exacto. Si yo, por ejemplo, ¿qué beneficio me traería a mí como auditor el tomar este programa? Si yo soy un auditor interno de una empresa, ¿qué beneficios me traería a mí tomar este programa? Ok, no solamente es la parte de auditar, de hacer esa evaluación. Se tiene que tener conocimiento bien claro de lo que vamos a auditar, de qué actividad se desarrolla, cuál es la importancia en los objetivos finales que tiene esa organización, conocer a fondo sobre los alimentos, sobre la forma correcta de elaborarlos, transformarlos, producirlos, comercializarlos. Entonces va a tener una idea amplia, bien detallada de cada uno de esos elementos que él va a evaluar y va a saber darle peso y significado a cada aspecto que estaría viendo al detalle. ¿Cuál sería el beneficio que traería para una empresa que su personal o alguna persona tome este programa? ¿Qué beneficio le traería a la empresa? Mira, dentro de los conceptos que se manejan en inocuidad alimentaria, hay monitoreo, verificación y validación. En el caso de la auditoría interna, que cuando nos referimos a una empresa, es la principal herramienta de verificación, de ver si tú estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. Y eso, posteriormente, cada cierto tiempo, de acuerdo a lo que es la historia que te arroje esa auditoría o esa verificación, tú validarás o establecerás o redimensionarás todos los elementos que entran en juego en la implementación de un sistema de gestión de calidad o inocuidad. La empresa, ¿cómo vamos a hablar en términos de retorno de la inversión? Cuando una empresa hace auditoría y tiene la formación, la capacitación para que esos auditores internos adquieran competencias, eso es una inversión que se ve acá a corto plazo, corto y a mediano plazo, porque vas a tener mayor conocimiento de tu proceso, mayor conocimiento de cuáles son tus debilidades, mayor conocimiento de tu fortaleza y por lo tanto establecer tus estrategias de mitigación en aquellos puntos donde lo necesites y potenciar más tu fortaleza de manera de enfrentar el contexto donde tú te desenvuelves la organización para aprovechar las oportunidades que da el entorno, porque es un entorno muy cambiante, y también preparar más sobre esas amenazas que tiene el entorno y tú puedas tener mayor conocimiento de tu empresa para enfrentarla. Claro, y yo pienso también que tiene mucha importancia porque te permite conocer mejor a tu proveedor y la manera como trabaja. Sea tu parte interesada, exactamente. Conoces a tu proveedor y qué está haciendo él para garantizarte lo que tú quieres de él. Esa observación que hace Marta y Raúl es bien interesante porque cuando uno revisa la data estadística, por ejemplo, cuando revisa los datos del RAS, que es el sistema de alerta en Europa, y la parte de aquí www.recall.org, que agrupa 3 organizaciones, por ejemplo, de Norteamérica para
revisar todo lo que está aconteciendo en el mundo, muchos de los una parte muy considerable de los retiros de alimentos obedecen a mal etiquetado, pero mal etiquetado derivado de inclusión en el producto de un producto o un ingrediente que no está manifestado en la etiqueta. Entonces, eso puede venir normalmente de dos fuentes, o que el fabricante ha sido inescrupuloso, o de un proveedor, hasta igual mismo una mala comunicación, que cambia un ingrediente y no notifica al fabricante. Y hay otro punto ahorita que hay que tomar muy en cuenta. Hay veces las mismas tendencias que son buenas, pero también que todo lo que hagamos ahorita, cualquier actividad, tenemos que hacerla bajo el concepto de pensamiento basado en riesgo. Cualquier actividad tiene, y derivado también del concepto de riesgo, incertidumbre sobre tu objetivo. Estamos yendo a un mundo de repente más ecológico, esa es la tendencia. Envases reciclable o envases que se degraden, pero también hay que tener en cuenta que nosotros o las organizaciones, cuando preparan o adquieren competencias, también deben saber que esos envases, que no solamente los ingredientes, sino que esos envases pueden estar elaborados de productos que son alérgenos y no lo sabemos. O sea que debemos ir más aguas hacia arriba porque ya se sabe que hay migración de elementos del envase hacia el producto. Entonces tenemos dentro del alimento ingredientes que no sabíamos que estaban. Entonces, y parte de eso es el problema que se presenta con el rechazo por mal etiquetado. Y en cuanto a alérgenos, Raúl, la importancia de conocer un poco los alérgenos. Fíjense, hablando de estadística, las proyecciones que al respecto se hacen. Se estima que para el 2050, datos suministrados por la Organización Mundial de la Salud, la mitad de la población del mundo sufrirá de algún tipo de alergia. Entonces, es importante tener esa visión, los distintos elementos alergénicos que pueden estar presentes en los alimentos. De igual manera, lo que menciona acá Luis, la correcta declaración de cada uno de estos componentes como una posible solución hacia ese segmento de población que padece de este tipo de afección. Entonces, uno de los prerequisitos que se estaría manejando es el que tú un programa de manejo de alérgenos. Entonces, comienza por la correcta declaración en el caso de que uno de los componentes, uno de los ingredientes o la parte fundamental de lo que es ese alimento contiene un elemento alergénico. Hay que declararlo. De igual manera, cuando tú consideras o declaras que tu producto está libre de ese alérgeno, ¿qué estrategia estás manejando? ¿Qué has hecho para realmente asegurar plenamente de que tu producto está libre de ese componente? Hablamos del segmento alérgeno y hablamos también de la problemática en relación a los celíacos, las personas que son de alguna manera sensibles al trigo. Entonces, una correcta declaración de la ausencia de estos componentes problemáticos, ¿qué se está haciendo? ¿Qué estrategias se han desarrollado hoy en día para dar plena y total garantía de la ausencia de estos componentes problemáticos en los alimentos? No son enfermedades transmitidas por los alimentos, porque el problema no es el alimento, el problema es la susceptibilidad en particular que tienen ciertos individuos a determinados componentes presentes en los alimentos, pero es un problema que está presente en los alimentos y hay que darle respuesta a ese segmento vulnerable de la población, sea el alérgico, sea la persona celíaca. ¿Qué estrategias se están manejando en la actualidad para dar respuesta a estas situaciones? En conclusión, ¿qué podemos decir sobre este diplomado? Volvemos tal vez entonces al comienzo, una visión amplia y detallada de múltiples aspectos inherentes a inocuidad alimentaria.
¿Qué nos puede decir Luis al respecto? Bueno, ya creo que lo comentaste, como dijiste, lo comentaste al principio y al final. Yo veo este diplomado como una oportunidad de ser mejores como personas y como profesionales. Y esto es una oportunidad también de enriquecer a nuestra familia. Yo en todas las actividades que me involucro en el área de inocuidad, yo digo, mira, esto no es un diplomado para una persona o para una organización. Esto es un diplomado para la familia y en consecuencia para la sociedad, porque estamos hablando de un punto que no se puede negociar, que es la salud pública, que es la salud de nosotros en nuestros hogares. Por eso el concepto de inocuidad eh, te lo dice, la capacidad de un alimento eh, de no causar ningún daño cuando lo preparas o lo consumes de acuerdo a las instrucciones de uso. Entonces ahí tenemos, justamente llegamos al hogar. O sea, por eso digo que este diplomado cumple con esas expectativas que uno tiene de que no sea solamente para una cuestión educativa o para engrosar un currículo. Esto es para la sociedad, para la vida, para la familia. Bueno, este diplomado Hay que... consta de 68 horas nada más para el área de prerequisito. Gran parte de las horas de este diplomado están definidas pues en lo que es la parte de prerequisito. Está orientado pues hacia el área de prerequisito, 68 horas de las 120 horas. Como decía Luis Eduardo, en los prerequisitos se fundamenta la base, pues la base de la inocuidad alimentaria, porque casi todos los errores o problemas que ocurren en la fabricación de un alimento se deben a errores que ocurren en prerequisitos, pues, a la falta de conocimiento del área de prerequisitos. Sí, en este sentido, fíjense, si bien un prerequisito como tal no te da ese aseguramiento de la inocuidad, lo que está claro es lo contrario, que si el prerequisito no existe, no hay inocuidad alimentaria. Y complementando lo que señalaba Luis, ¿quién es el último protagonista de la cadena agroalimentaria? Todos nosotros como consumidores de alimentos. Y tenemos que aprender a comprar, a manejar, a preparar, a consumir los alimentos. Esto es algo que nos importa a todos y tiene que ver con la familia y tiene que ver con toda la sociedad. Todos estamos obligados a comer. No, y hay algo muy importante, que este diplomado le permite a las empresas definir cuáles son sus prerequisitos, porque no todas las empresas saben cuáles son los prerequisitos de su empresa. No sé qué opina Luis Eduardo. Totalmente de acuerdo. De hecho, eso lo hemos vivido, Marta, en actividades que hemos realizado con la industria. Que, no, yo no manejo alérgeno. Yo no manejo alérgeno, pero por lo tanto no debo tener ese prerequisito. Pero ya hemos visto, según estadística, que productos que no están relacionados con un alérgeno en particular presentan alérgeno. Esto tiene que ver porque cuando nosotros se analiza la problemática o de alérgeno o de otro peligro en la cadena alimentaria, tenemos que ese alcance llevarlo hasta el tenedor y también llevarlo hasta la semilla. Y vamos a poner el caso muy específico del transporte, que nos ha pasado, nos ha pasado en esta experiencia. ¿Tu transporte de dónde viene? Así tú no manejas un alérgeno, por ejemplo, si tú manejas cacao, pero ¿de dónde viene ese transporte? ¿Qué hizo antes ese transporte? ¿Está sometido a un programa de limpieza validado o verificado por la organización que está adquiriendo la materia prima? Si ese transporte viene de cargar un alérgeno como maní, como cebada, como trigo u otro producto que no se hace una limpieza, no se hace una limpieza adecuada de ese transporte y ese producto o ese camión contaminado introduce ese alérgeno a tu industria. ¿Y cuál es lo característico de esto? Que para ocasionar una reacción alérgica, tú necesitas muy poca cantidad. Poquísima cantidad, expresada en miligramos sobre kilogramos. O sea que
un contenedor, un empaque, algún elemento que vaya contaminado aguas arriba, de seguro podrá tener problemas y tener una incidencia negativa en tu proceso productivo con tu producto que no manejaba alérgeno. Por eso que no va a ser excusa decir, no, yo no manejo alérgeno. Verifica a tus proveedores y verifica a los también que proveen a tus proveedores. Entonces, así nos curamos de salud. Así de sencillo. Luis Eduardo, ya para finalizar, ¿qué nos puedes hablar un poquito del cambio climático? Porque eso es lo que está al tapete, cómo está afectando el cambio climático en la parte alimentaria, y sobre todo es un requisito ahorita en las normas ISO. Bueno, ya independientemente de los alimentos, ya toditos hemos observado el impacto del cambio climático, sea por las noticias, sea por todo ese equilibrio que hay en las estaciones. En el caso muy específico, por ejemplo, de la industria de alimentos, que se prevé un aumento en 1 o 2 grados, ya eso cambia la tasa de crecimiento, de multiplicación, tanto de bacterias como de plagas. Por ejemplo, hay plagas que se van a multiplicar en un 50%. En el caso hay un estudio sobre las micotoxinas con Aspergillus flavus, que ese aumento en la temperatura va a traer una multiplicación de la tasa de producción de micotoxinas. Y bueno, y ya desde hace unos años estamos viviendo la crisis que hay en África, donde la incidencia de cáncer por aflatoxina A ha aumentado drásticamente porque por necesidad o por otro elemento que desconozco, han estado consumiendo muchos cereales con aflatoxina. Entonces, no solamente hay la tasa de producción de leche, la tasa de producción de carne, impacta en muchos elementos de la cadena de alimentos, de producción de alimentos, y también con este clima tan variable, lo más seguro que afecte la cadena de suministro también. Raúl. No, efectivamente, vamos a ver cómo muchas bacterias, cómo muchas plagas se irán expandiendo y el radio de acción será cada vez mayor. Esas son las expectativas o las malas expectativas que tenemos en relación al cambio climático, cómo ciertas afecciones irán incrementando su incidencia. Dentro de ello, lo que está relacionado con micotoxinas. Entonces veremos más aflatoxina, más ocratoxina, etcétera, etcétera, y el impacto que esto tiene sobre la salud del consumidor. Impactará en los cereales. Y acuérdense, los cereales en general, buena parte de la base de la nutrición del humano sobre el planeta. Entonces, en la medida que esta población incremente, la posibilidad de contaminación será mayor. Y cuando vemos cuál es la cantidad permisible que deben estar presentes de estos compuestos, prácticamente hablamos de traza. Ya ni siquiera de partes por millón, como el alérgeno. Hablamos de partes por billón en el caso de la aflatoxina. Entonces es de esperar y sabemos que también es un potente carcinógeno. Entonces, ¿qué nos espera? Entonces, estar preparados también y tomar nuestras respectivas medidas de control para tratar de solventar estas problemáticas. Claro. Marta, ajá. Bueno. Ve, hay un caso también derivado del cambio de clima. Las inundaciones, sin meternos con lo que producen las plagas y los micotoxinas. Cuando tú produces inundaciones, muchos restos contaminantes que están en el suelo, esos se extienden a muchas partes. Medicamentos veterinarios, antibióticos, tienes que dar más antibióticos, Sí, tienes que dar más medicina, entonces es otro tipo de consecuencias que aún quizás no lo hemos medido en su justa magnitud, pero a eso debemos preparar. La capacidad contaminante de las inundaciones va a ¿Sí? impactar sobre todo y va a impactar sobre lo que vamos a ingerir, sea agua o sea alimento. Exacto. Bueno, entonces
Gracias, Raúl. Gracias, Luis Eduardo. Bueno, los esperamos para este 26 de marzo y se dará inicio al diplomado. Lo más seguro es que esa semana del 26 de marzo sea básicamente para conocernos, pero este diplomado a lo mejor comienza la próxima semana, no la semana que viene, sino la semana más arriba. Este diplomado, como les dije anteriormente, consta de 120 horas. Se puede pagar en 4 cuotas de $160 cada cuota. Luego pasaré por acá cuál es la información que necesita el cliente o necesitan ustedes para su inscripción. Raúl, muchas gracias. Luis Eduardo, muchas gracias. Bien, gracias por la invitación. Gracias por la invitación.